La inflación se dispara en España hasta el 3,3%. ¿Hasta dónde pueden llegar a subir los precios y cuáles serán las consecuencias económicas de este fogonazo inflacionista? Veámoslo. Durante el mes de marzo y al calor de la guerra en Irán, la inflación de España se ha disparado a su nivel más alto en casi 2 años. Ha pasado del 2,3% interanual registrado en febrero al 3,3% interanual registrado en marzo. En solo un mes ha escalado un punto porcentual. Y aunque el dato pueda parecer muy malo, en realidad es bastante bueno para la que está cayendo. Y es que por ahora toda el alza del IPC se ha concentrado en el aumento de los precios energéticos. Si miramos la tasa de inflación subyacente, que excluye justamente los precios de la energía, lo que vemos es que esta se ha mantenido estable. Estaba en el 2,7% en el mes de febrero y sigue estando en el 2,7% en el mes de marzo. Es decir, que todo el estallido de la inflación se debe, como decíamos, a los precios de la energía. Y esto en parte es una buena noticia. Lo que tenemos por ahora es un alza de algunos rubros de los precios que conforman el IPC, pero por otro es una noticia que también invita a la prudencia. No solo porque los precios de la energía puedan seguir subiendo si la guerra en Irán se prolonga, sino sobre todo porque todavía no hemos comenzado a ver los llamados efectos de segunda ronda, es decir, todos los otros precios que se encarecen tras las primeras subidas concentradas de precios. De hecho, hoy mismo, el día en el que hemos conocido que la inflación interanual en España se ha disparado hasta el 3,3%, el Banco de España ha publicado un informe en el que traza diversos escenarios de futuro sobre cuánto aumentarán los precios en este año 2026. Y por sintetizar, la institución cree que hay 3 posibilidades. Lo que el Banco de España llama escenario central, una inflación promedio del 3% a lo largo de todo el año 2026, estoy hablando, repito, de promedio, no de inflación punta, porque si no ya la habríamos superado. Un escenario adverso, en el que la inflación media estaría en el 3,9%, y por último, un escenario que el Banco de España llama severo, en el que la inflación media sería del 5,9%. Y claro, como ya llevamos 3 meses del año en el que la inflación ha estado bastante por debajo del 5,9%, para llegar a una inflación media del 5,9% a lo largo de todo 2026, debería haber algunos meses en los que la inflación se ubique bastante por encima del 5,9% en términos interanuales. Y justamente lo que dice el Banco de España es que este último escenario severo, tan estresado sobre el nivel de precios, depende de que se terminen materializando los efectos de segunda ronda de los que hablábamos hace un momento, lo cual, a su vez, dependerá de que se prolongue el conflicto militar en Irán y de que, por tanto, los precios de la energía se mantengan muy elevados, pero también de que la política monetaria y sobre todo la política fiscal sean acomodaticias para ese nuevo escenario de encarecimiento energético, porque con políticas fiscales y monetarias suficientemente contractivas, desde luego los efectos de segunda ronda sí pueden evitarse, aunque según cuáles sean las expectativas de inflación, el coste de hacerlo puede ser muy alto. Sin embargo, no pensemos que lo peor del actual escenario inflacionista para España será la mera alza de los precios. La peor parte puede venir justamente de una de las políticas que el actual gobernador del Banco de España aprobó cuando era ministro de Seguridad Social bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Y me estoy refiriendo a la indexación de las pensiones al IPC. Si en el año 2026 la inflación promedio se eleva hasta el 5,9%, el gasto anual cada año a partir del año 2027, el gasto anual en pensiones dentro de nuestro país se elevará en alrededor de 13.500 millones de euros.
esa cifra es lo que costará elevar las pensiones al IPC si este aumenta en un 5,9%, tal como está anticipando el Banco de España bajo su escenario severo. No son números sacados de la manga. El gasto total en pensiones en el año 2026 rondará los 230.000 millones de euros. Por tanto, una revalorización del 5,9% para ajustar el poder adquisitivo de esas pensiones a la inflación que puede haber en términos promedio durante el año 2026, costaría, como decimos, 13.500 millones de euros adicionales cada año a partir de 2027. Y aunque no es necesario que lo remarque, 13.500 millones de euros anuales no es en absoluto moco de pavo. 13.500 millones de euros anuales es aproximadamente todo lo que gasta España cada año en defensa. O si queremos buscar un gasto más social, 13.500 millones de euros anuales permitirían construir cada año 50.000 viviendas públicas. O si lo trasladamos a una perspectiva más fiscal, 13.500 millones de euros permitiría bajar el IRPF alrededor de un 10%, con un ahorro promedio por cada trabajador de 600 euros anuales, o alternativamente rebajar de manera estructural el IVA general desde el 21 al 18%. Desde la extrema izquierda nos estuvieron diciendo con razón durante muchos meses que lo que gastábamos en defensa no lo gastábamos en estado de bienestar. Pues por ese mismo motivo, lo que gastamos en pensiones públicas, por ejemplo, para indexarlas todas ellas al IPC, no lo podemos gastar o ahorrar fiscalmente en otras partidas del presupuesto probablemente prioritarias. Al final comprobamos nuevamente que esa decisión demagoga de indexar todas las pensiones automáticamente al IPC, con independencia de la sostenibilidad del sistema público de pensiones o con independencia de la evolución de los salarios dentro de España, fue una decisión tremendamente equivocada que está hipotecando el futuro de la economía española y sobre todo de las generaciones más jóvenes dentro de España, y que fue adoptada irresponsablemente por el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, bajo la nefasta batuta del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por consiguiente, aunque el actual estallido inflacionista no sea en absoluto responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, y quien diga lo contrario estará mintiendo, las peores y más permanentes consecuencias de esa subida de precios sí serán enteramente responsabilidad de José Luis Escrivá y de Pedro Sánchez.